Hola a todos, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a ver el tema de factorización, específicamente utilizando el método de divisores binómicos. Para utilizar los divisores binómicos vamos a ver algunos criterios que se deben de cumplir. Para ello tenemos, por ejemplo, que este método se aplica para aquellos polinomios que tienen una sola variable y que son de grado mayor que 2. En general podemos decir que se aplica para cualquier polinomio de cualquier grado. Además que debe admitir al menos un factor que sea de primer grado, de la forma ax más menos b. A este factor se le va a llamar divisor binómico. Vamos a incorporar también el concepto de raíz. ¿Y qué cosa es? Que dado un polinomio p de x no constante, a es una raíz o también llamado cero de p de x si y solo si el valor numérico de a es igual a 0. Bien, y vamos a encontrar la determinación precisamente de estos posibles raíces o posibles ceros. Para ello vamos a hacer uso del teorema del resto para obtener precisamente estos ceros del polinomio a partir de la siguiente fórmula. Los posibles ceros va a ser igual a más menos. En el numerador colocamos los divisores del término independiente y en el denominador los divisores del coeficiente principal. Muy bien, ahora sí, ya con esto podemos empezar a desarrollar algunos ejercicios para ya familiarizarnos y comprender mucho más acerca de este tipo de factorización utilizando el método de divisores binómicos. Bien, entonces tenemos que factorizar el polinomio x al cubo menos 2x al cuadrado menos x más 2. Muy bien, entonces en primer lugar lo que vamos a hacer es buscar precisamente estas raíces. ¿A partir de qué? De los posibles ceros. Y esto lo hacemos buscando los divisores del término independiente dividido entre los divisores del coeficiente principal. En este tipo de ejercicios vemos que precisamente el término independiente, aquí está, que es más 2, y el coeficiente principal es 1. El que acompaña a la variable principal es 1. Entonces sería de esta manera. Tendríamos que los divisores de 2 como término independiente, ya que el término independiente es 2, dividido entre los divisores de 1. Bien, los divisores de 2 pues simplemente es 1 y 2. Y los divisores de 1 simplemente es 1. En este tipo de casos solamente consideramos los divisores del término independiente, ya que los divisores del coeficiente principal, ya al ser 1, simplemente queda 1, no se consideran, llamémoslo así, ¿no? O no afectan nada en todo caso. Para ello tendríamos que estos divisores simplemente son 1 y 2. Y como me está diciendo a mí más menos, pues se considera un valor positivo y uno negativo. Por ejemplo, tendríamos ahí más 1, menos 1, más 2, menos 2. Y esos serían los 4 posibles ceros o 4 posibles raíces de este divisor binómico, los cuales obviamente me van a originar a mí mis factores primos. Muy bien, entonces vamos a evaluar estos valores, estos posibles ceros, obteniendo precisamente su valor numérico. Hay que recordar que es necesario que, según la definición, me resulte a mí que el valor numérico debe ser igual a 0. Por eso precisamente se llama posibles ceros. Muy bien, evaluamos entonces, por ejemplo, para el valor de 1, cuando x es igual a 1, ¿qué sucede? Vamos a hallar el valor numérico del polinomio, sería entonces p de 1 es igual a 1 al cubo, menos 2 por 1 al cuadrado, menos 1 más 2. Evaluando esto, tengo que p de 1 es igual a 0. Entonces, como resulta ser 0, voy a decir que x igual a 1, ¿sí? Ahora este 1 va a pasar al primer miembro con signo negativo. Tendría que x menos 1 es igual a 0 y x menos 1 ya viene a ser un factor entonces del proceso de factorización que estoy empleando con el método de divisores binómicos. Me falta encontrar los otros factores y lo voy a hacer de la misma manera. Continúo entonces evaluando los valores numéricos. Ahora me faltaría x menos 1. Para x igual a menos 1, evalúo de igual manera el valor numérico y me está resultando también igual a 0. Puedo decir que entonces luego x igual a menos 1, pasándolo al primer miembro e igualando a 0, tendría que x más 1 también es otro factor. Continuando entonces, tendría que para x igual a 2,
¿sí? Reemplazo también o calculo el valor numérico y también obtengo 0. Debo decir entonces que luego para x igual a 2 paso al primer miembro y tendría que x menos 2 también es otro factor. Si me doy cuenta ahí he obtenido ya 3 factores que son suficientes para obtener los factores primos para mi polinomio, ya que si me doy cuenta es de grado 3. Solamente le requiero 3 factores que al multiplicarlos pues va a resultar el grado 3. Bien, entonces voy a decir que mis factores primos serían x menos 1, x más 1 y x menos 2. Bien. Ejercicio número 2, tengo que el siguiente polinomio, 2x al cubo más x cuadrado menos 5x más 2, tengo que factorizarlo. Esto utilizando el método de divisores binómicos. Muy bien, entonces en primer lugar buscamos las raíces a partir de mis posibles ceros. En el caso del término independiente, en este caso es 2, ¿sí? Y también el coeficiente principal que también es 2. Entonces estos divisores son 1 y 2. Tanto para el numerador como denominador. Entonces, realizando el proceso de división, obtendría que, pues si fuera 1 arriba, 1 dividido entre 1 me da 1, 2 entre 1 me da 2, y bueno, luego 1 entre 1 es 1, que ya lo coloqué, y 1 entre 2, que es un medio. Obviamente esto con valores positivos y negativos, de los cuales obtendría los valores de 1 menos 1, 2 menos 2, 1 medio y menos 1 medio. Tendría entonces 6 valores. Uno con positivo y otro con negativo. Muy bien, entonces me toca evaluar en realidad hay que evaluar cada uno de estos valores. Hay que hacer 6 operaciones, ¿no? Ese sería el procedimiento, pero mientras más grande sea, pues, o mayor sea la cantidad de divisores que tenga un número, mayor va a salir, o mayor cantidad de veces tendría que evaluar si trabajo solamente con valor numérico. Entonces, para ello vamos a hacer uso también de otro tipo de artificios, ¿sí? Empezamos a evaluar entonces estos valores numéricos. Empiezo con 1, para x igual a 1, me resulta que el valor numérico es precisamente igual a 0. Entonces, eso quiere decir que si yo paso a restar x y el 1 lo paso a restar, tendría que x menos 1 es igual a 0. Por lo tanto, x menos 1 es un factor, ¿sí?, de este polinomio ya factorizado. Entonces, luego, ¿qué es lo que voy a hacer? Ya no voy a seguir evaluando porque tendría que evaluar 5 veces más probablemente, o 2 veces más por ahí, pero de esos 5 que me faltan, solamente 2 van a cumplir el requisito de que el valor numérico va a ser igual a 0. Por lo tanto, lo que voy a hacer es aplicar el teorema o el método de Ruffini para poder encontrar los otros factores que aún me hacen falta. Muy bien, entonces lo que haría es, en primer lugar, colocar el esquema de Ruffini. Utilizo el factor que he obtenido, que es x menos 1 igual a 0, de donde obtendría que x es igual a 1, ¿verdad? X igual a 1. Luego coloco los coeficientes de mi polinomio. Empiezo, ¿está completo y ordenado? Sí está completo y sí está ordenado. Entonces empezaría con 2, que es el principal, luego está más x cuadrado, o sea, hay un 1 más 1, luego está menos 5x, menos 5, luego está 2, ahí está 2 positivo. Empiezo a trabajar método de Ruffini, esto sabemos hacerlo. En primer lugar, 2 baja, luego multiplicas 2 por 1, esto me da 2, luego voy a sumar, 2 y 1 me da 3, 3 por 1 me da 3, menos 5 más 3, esto me da menos 2, menos 2 por 1, esto me da menos 2, y realizo aquí la suma, pues esto me da 0. Bien, entonces me está quedando 2, 3 y menos 2. La idea siempre es obtener como residuo igual a 0. Y podemos continuar buscando otro factor más. Podemos decir que x menos 1 es igual a 0, porque x vale menos 1 también. O aquí me doy cuenta que ya tengo un factor cuadrático, que es 2x cuadrado más 3x menos 2. Puedo continuar, como repito, realizando el proceso de Ruffini repetidas veces, buscando ya con otro posible 0, o en este caso especial puedo trabajar aspa simple. Entonces, por ejemplo, aquí yo me doy cuenta que puedo hacerlo por aspa simple. Ya voy a reducir, entonces tendría 2x y x, menos 1 y 2. Realizo la multiplicación, esto me está dando menos x, aquí también me está dando
4x, y cuando yo sumo me da 3x, que precisamente viene a ser mi término central. Entonces me doy cuenta que la expresión que me quedaba a mí como cociente puede ser reducida de la siguiente forma: a 2x menos 1 por x más 2. Por aspa simple, repito, entonces me estaría quedando que toda esa expresión es igual a 2x menos 1 por x más 2. Bien, entonces ahora sí ya tengo mis factores primos, los cuales son mi primer factor que obtenía al inicio, que es x menos 1, y mis otros dos factores que he obtenido utilizando el método de Ruffini, que es el método que vamos a utilizar de ahora en adelante. Y ahí tendría ya mis tres factores que al multiplicarlos pues me resulta un término cúbico, que es precisamente mi polinomio inicial. Un ejercicio un poquito más complejo ya. Me dice: al factorizar el polinomio x a la 4 menos 5x al cubo más 3x menos 15, se tiene que ax cubo más b multiplicado por cx más d, y me pide hallar a más b más c más d. Eso quiere decir que tendría dos factores, ¿sí? Al multiplicar esto, cuando yo lo factorice, voy a obtener dos factores, y de los cuales tengo que hacer una comparación por analogía y luego hallar el valor de la suma de los valores de a más b más c más d. Muy bien, entonces en primer lugar voy a empezar por buscar mis raíces. ¿A partir de qué? De los posibles ceros. Aquí el coeficiente principal es 1, así es que simplemente vamos a ver al término independiente, ¿sí? Que sería 15. Entonces serían los divisores de 15. Los divisores de 15 son 1, 3, 5 y 15. Y bueno, los divisores de 1, que es el coeficiente principal, simplemente es 1, así que vamos a trabajar solamente con el término independiente. Tengo ahí 4 valores que son números que pueden ser divisores de 15. Ojo, y si son 4, hay que recordar que tomamos un valor positivo y uno negativo. Entonces tendríamos 8 en total. Como repito, no siempre hay que evaluar todos, sino que hay que buscar uno y luego ya podemos trabajar con el método de Ruffini. Tendríamos entonces, evaluando los valores numéricos, por ejemplo, si yo evalúo para x igual a 1 positivo, me resultaría como valor numérico ya que p de 1 es igual a menos 16. Por lo tanto, no es 0, no es un factor en todo caso. Continúo evaluando para x igual a menos 1, el valor numérico me da menos 12, tampoco es otro factor. De igual manera, para x igual a 3, me resulta que el valor numérico es igual a menos 60, por lo tanto tampoco es otro factor. Para x igual a menos 3, me resulta que el valor numérico es igual a 192, tampoco es un factor. Y pues para x igual a 5 positivo, me resulta que efectivamente su valor numérico es igual a 0. Entonces tendría mi primer factor ya. Entonces voy a decir que x menos 5 es un factor. Hay que recordar que el 5 pasaría al primer miembro a restar. Entonces ya tengo mi primer factor. A partir de ello ya puedo aplicar método de Ruffini para encontrar mis demás factores. Precisamente lo que voy a hacer. Entonces, aplico el método de Ruffini, hago mi esquema de Ruffini, coloco mis coeficientes. Bueno, empiezo ahí con el valor de x igual a 5, que es mi primer factor, y voy a colocar los coeficientes. Hay que recordar que el polinomio inicial no está completo, falta x elevado al cuadrado, falta el término cuadrático, entonces vamos a completarlo con ceros. Completando todo me quedaría de la siguiente manera: 1, que es el coeficiente principal, menos 5, el cúbico, 0, que es el cuadrático, que no está, 3 del lineal, y menos 15 del término independiente. Ahora sí, empiezo a trabajar método de Ruffini fácilmente. Multiplico 1 por 5, esto me da 5, la suma es 0. Luego 0 por 5 me da 0, la suma me da 0 nuevamente, 0 por 5 me da 0. La suma en este caso es 3, ¿listo? 3 por 5 me da 15 y resulta precisamente 0 en el residuo, que es lo que siempre debo de buscar, que me termine quedando 0. Bien, en este caso me doy cuenta que me quedó dos expresiones con valor 0, entonces me quedaría ya una expresión de la siguiente manera. Empezando de derecha a izquierda, tendría un polinomio de grado 3. Sería 0, 1, 2 y 3. Entonces sería 1x al cubo más 3 como término independiente. Y si me doy cuenta, esa expresión ya no se puede factorizar más. Entonces tendría que mis factores primos estarían quedando como x al cubo más 3 multiplicado por x menos 5, que es el primer factor que encontré. Bien, pero ahí no termina el ejercicio, ya que me pide calcular el valor de a más b más c más d.
Y para ello lo que voy a hacer es, del dato inicial que me dan a mí, que me dice que el factor o el producto, ya que me queda a mí al terminar de hacer mi factorización, es ax cubo más b multiplicado por cx más d. Eso quiere decir que eso debe ser igual a lo que yo he obtenido como factores primos. Lo voy a igualar entonces. De lo que voy a hacer lo siguiente, voy a empezar a igualar miembro a miembro. Eso quiere decir que, por ejemplo, ax cubo tiene que ser igual a x cubo, el valor que me ha resultado a mí de factores primos. Igualando miembro a miembro tendría los valores de a, b, c y d por analogía. Entonces a sería igual a 1, luego b sería igual a 3, luego c sería igual a 1 también y por último d, que valdría menos 5. Hay que recordar que a mí me piden calcular a más b más c más d y realizando la suma pues me estaría quedando precisamente 0. Muy bien, de esta manera estamos dando entonces por finalizado los ejercicios, la parte teórica y práctica del método de divisores binómicos para realizar la factorización. Muy bien, sin más entonces nos vemos y hasta la próxima.